a dónde se origina el dolor y a partir de ahí buscar qué es lo que está ocurriendo. Podemos tener lesiones o patología de origen en estructuras tendinosas o en la inserción tenoperióstica, tanto de adeductores como de abdominales. Podemos tener patología en la sínfisis, en la articulación del pubis. Luego veremos que esta muchas veces es secundaria y no primaria. Podemos tener, que es lo que se ha puesto de moda últimamente, esas alteraciones del canal inguinal con esas micro lesiones o microroturas del anillo inguinal superficial o la debilidad de la pared posterior, porque aunque se llamen hernias de deportista en algunos medios, realmente no hay una verdadera hernia. Y podemos tener dolor porque se atrapen ramitas, filetes nerviosos que pasan por esta zona. Fundamentalmente tenemos ilioinguinal, genitofemoral y obturador, que todos ellos pueden cizallar, comprimirse y dar dolor irradiado. Por eso, muchas veces, cuando el jugador o el deportista tiene una pubalgia o una osteopatía o un dolor de origen en algún lado, cuenta que de vez en cuando el dolor es raro, que se va, que le baja hacia el periné, que le duele un testículo, no sé, me estaré volviendo loco, dicen algunos. No, para nada. Es lo lógico por la irritación nerviosa. Pero luego hay que tener en cuenta otras cosas, que a veces una pubalgia no es una pubalgia, aunque duela por la zona del pubis. Pues a veces tenemos conflictos femoroacetabulares, tenemos patología en el psoas, puede haber bursitis de psoas, puede haber roturas en el psoas, otras lesiones musculares profundas. Fijaos, un obturador externo en un futbolista, otro en otro futbolista, quiero decir, no es tan infrecuente. Estos son futbolistas con dolor profundo, pero, ojo, estos son dolores que tienen un comienzo diferente, empieza con un dolor, con un comienzo mucho más agudo, aunque a veces estos músculos les permiten seguir jugando, acaban el partido y dicen, me he cargado, no sé qué me ha pasado, me aparece esto, y tenéis aquí, ¿veis?, esta zona de aumento de señal comparado con el del otro lado. Y otras veces, como en esta bailarina, el dolor del pubis no es una pubalgia, es esto, que es un quiste óseo. Hay otras cosas que pueden dar dolor ahí. Muchas veces es difícil saber si el dolor que afecta al pubis es primario o secundario. Yo creo que es secundario, es por una microinestabilidad, por esos movimientos repetidos que se producen ahí. Pero esto es lo que se veía en las radiografías y esto es lo que dio lugar a ese concepto clásico de la osteopatía dinámica del pubis. Por eso se llamaba así, porque realmente hace 30 años o 40 años lo que se veía era una radiografía y se veía el pubis, se veían las sínfisis, esas alteraciones. Pero probablemente el pubis, la sínfisis, no es el culpable del problema, es la víctima de esta situación. Y bueno, pues como en las novelas policíacas hay que buscar para saber distinguir al verdadero culpable del aparente. Fijaos en esto. Este es un pubis, fijaos esta enorme esclerosis, esta reacción ósea tremenda que tiene aquí, que indica un sufrimiento óseo, un aumento de estrés óseo con una reacción de reparación. Bueno, este pubis es el pubis de una mujer después de dar a luz, después de la inestabilidad que se produjo en esta zona y de tener una diástasis de rectos abdominales, que trastornó por completo el control de esta zona y 2 años después de haber tenido a su hijo todavía tenía un dolor tremendo en esta zona que no se resolvió hasta que se operó y se estabilizó esa zona, esa musculatura. Pero fijaos en este otro, ¿veis? La geoda que aparece, el ensanchamiento del pubis que está buscando estabilizarse como hacen todas las articulaciones en sufrimiento. Bueno, pues esto llevado al grado extremo puede acabar incluso aquí. Mirad, esto realmente es un sindesmofito que salta a la articulación de un lado a otro buscando estabilizarla. Pero el pubis lo que está buscando es dejar de sufrir. No es la causa del dolor. Puede doler, por supuesto, pero la causa está en otro lado. Lo que vemos en la gammagrafía, que durante mucho tiempo ha sido nuestra prueba de referencia, no se ve nada en la radiografía, hazle una gamma y veremos si capta. Claro que capta. Pero capta por la irritación que hay ahí, no nos dice cuál es el origen del problema, lo que nos dice es que ya está lo suficientemente evolucionado.
Y en la resonancia, pues 3/4 de lo mismo. Fijaos, este aumento tremendo de señal en los dos lados de la sínfisis, en el pubis, por el edema que se ha producido. Mirad la señal del hueso normal y el blanco, el aumento de señal de esta zona. ¿Qué hace esa inestabilidad? Pues da lugar a verdaderas fracturas de estrés por ese estrés óseo. ¿Qué pasa? Que si se produce ese grado de estrés, incluso sin llegar a esa fractura, pero esa fatiga ósea, si no resolvemos el problema de origen, nunca vamos a tener a nuestro futbolista de vuelta. Vamos a tratarlo sintomáticamente, vamos a hacer que esté mejor, pero en cuanto vuelva a su estrés, vuelve a recaer. ¿Veis? Ese gran edema en esta zona sí, en esta no. Esto es, en la axial lo veis, una verdadera fractura de fatiga del pubis. Si en lugar de tenerlo ahí, lo tenemos más abajo, en la zona de los adeductores, lo que nos encontramos muchas veces es una patología de comienzo agudo. Cuando empieza de esa manera, generalmente nos quedamos bastante tranquilos porque el tratamiento es más predecible. La fisio, la infiltración de la zona, si no hay lesión estructural, si no hay una rotura, pues a veces simplemente con un corticoide, y si no, pues con factores de crecimiento, las ondas de choque, o si no, la tenotomía del aductor medio, generalmente resuelven el problema. Hay deportistas que se hacen la tenotomía ellos solos, o sea, en gestos de separación brusca, de abducción brusca, que pueden luego dejarnos esto, esa enorme equimosis en la que, ¡pam!, lo que nos traduce es que ha saltado la estructura y se ha roto. Pero claro, fijaos que es que esto está en íntima relación con la inserción del recto abdominal y el anillo inguinal externo, y a veces esa rotura se extiende y asciende y tenemos un problema más complejo que el que parece a simple vista. Si no, pues lo que hacemos es esto, es buscar el tendón del aductor y seccionarlo con cuidado, porque casi siempre está rodeado por esta corona vascular, que es la que produce, aunque el tendón sea avascular, el sangrado que da lugar a las equimosis después. Y si nos vamos arriba, que es el que parece el gran caballo de batalla, pues ahí podemos tener muchos problemas. Esa afectación de la pared puede tener que ver desde un desgarro del recto. Si revisáis la bibliografía, hay gente que dice, son todos desgarros del recto. Gente que dice, no, son todo lesiones del tendón conjunto. No, es toda la fascia del oblicuo externo. Y de hecho lo llaman, a la disrupción de la fascia del oblicuo externo, hay autores que la llaman la ingle o groin, de hockey, del jugador de hockey, porque está escrito en jugadores de hockey hielo. O lo que llaman esas debilidades de la pared posterior, o la irritación del nervio, puede ser por muchas cosas. Eso se agrupa. Si encontráis esto, lo que os decía, el Gilmore's groin o la hernia del deportista, están hablando de esto de una manera genérica. Realmente deberíamos diferenciar y llamar hernia, lo que se llama hernia de deportista, que insisto, no es una hernia, a la debilidad de la fascia transversalis, que permite que abombe la pared posterior del canal inguinal, que es ese túnel oblicuo que todos hemos visto y sufrido en anatomía intentando entenderlo tridimensionalmente. Si alguno se ríe, ¿no? Que no os voy a describir esto, porque lo sabéis, pero que es una estructura muy compleja. Luego cuando la ves y la entiendes es más sencilla, pero que es básicamente una estructura formada por toda la musculatura abdominal, rectos, los oblicuos interno y externo y el transverso. Como es muy complejo, intentar encontrar la confirmación diagnóstica con pruebas complementarias, se ha probado de casi todo, pero es difícil. Hay autores, sobre todo John Orchard, el australiano, que defiende la ecodinámica haciendo un valsalva, a la vez que se hace el estudio de la pared posterior para ver cómo abomba. Herniografías, que tampoco han dado demasiada información, porque es que no hay una hernia real la mayor parte de las veces.
Y últimamente resonancia, que ya os digo, esto es desde que los americanos se metieron en la batalla y han empezado de una manera muy sistemática, muy bonita la verdad, a buscar la causa de la patología para intentar hacer el traje a medida del tratamiento de cada uno de los